Bueno, vamos a corregir estos ejercicios que nos quedaban. El primero de los ejercicios me dice que en el fondo de un recipiente que contiene agua y aceite hay una fuente de luz. Bien, pues dice que de esa fuente de luz, que está aquí, ¿verdad? Pues sale un rayo, llega a la superficie de separación, justamente ahí, y sigue esa flechita roja hasta que llega a la superficie de separación entre el aceite y el aire. Bueno, es evidente que del agua hacia el aceite la luz va a pasar siempre, porque el índice de refracción del aceite es más grande que el del agua, así que ahí no va a haber nunca problema. Sin embargo, del rayo una vez que está en el aceite puede salir al aire o no dependiendo del ángulo de incidencia. Bien, aquí tenemos hecho el dibujo, aquí tenéis el ángulo de incidencia, aquí tenéis el ángulo de refracción de 90 grados que se correspondería con el de incidencia que sería el ángulo límite. Así que vamos a calcular cuánto vale ese ángulo límite. Bueno, pues ese ángulo límite será, un segundo que cambio el marcador pues aplicamos aquí la ley de Snell, ¿verdad? Y bueno, pues según la ley de Snell, pues el índice de refracción del aceite, 1,50 por el seno del ángulo de incidencia del aceite, que será I, será igual a 1 el índice de refracción del aire por el seno de 90 grados. Despejando de aquí, pues nos queda que el seno de I es 1 partido por 1,50, o lo que es lo mismo, pues 2/3, ¿verdad? Y calculando el ángulo, pues resulta que el ángulo que nos sale ahí, pues es este que tenemos, 41,81 grados, sería el ángulo límite para evitar que el rayo de luz pase del aceite al aire. Al aire, efectivamente. Bien, y ese ángulo de incidencia, si os fijáis en el dibujo, que es este de aquí, se corresponde con este ángulo de refracción. Esos dos ángulos son iguales. El ángulo de incidencia y el de refracción, pues son el mismo ángulo. Porque tengo dos líneas paralelas, una línea que las corta, pues este ángulo interior y este son iguales. Por lo tanto, ¿cuánto vale R'? El ángulo de refracción del rayo que pasa del agua al aceite, pues vale lo mismo que I, es decir, vale 41,81. Pues 41,81. Lo marcamos, este es el ángulo R. Y ese ángulo R es el que vamos a usar para calcular el ángulo alfa, que nosotros le habríamos llamado I', pero bueno, ya que ahí pone alfa, pues lo dejaremos como alfa. 1,33, que es el índice de refracción del agua por el seno de alfa, será 1,50 índice de refracción del aceite por el seno de 41,81 grados, que era el ángulo de refracción. Despejamos de ahí, el seno de alfa, pues será, haciendo los números pertinentes, 0,7519, y de ahí sacamos que el ángulo alfa es pues 48,75 grados. Vale, pues ya sabemos cuánto vale el ángulo límite desde el agua, 48,75 grados. Para ángulos mayores que ese no habrá rayo refractado en la superficie aceite-aire. Así que para ángulos mayores que ese, de 48,75 para alfa, tendremos el fenómeno de la reflexión total. Pero ojo, no en la superficie de separación agua-aceite, sino en la superficie de separación aceite-aire. Recordad que del agua al aceite siempre va a pasar el rayo. Bueno, pues nada, ejercicio 11. Vamos a ver el siguiente, ejercicio 12. Bueno,
En el ejercicio 12 yo tengo una bonita piscina, este es el fondo de la piscina, ¿verdad? Y aquí está el agua en la piscina, este es el borde de la piscina y yo estoy mirando cerquita del borde, realmente debería estar más cerquita del borde para poder aplicar esta aproximación que me dicen que el seno de alfa es igual que la tangente de alfa, pero bueno, entonces no se vería el dibujo, así que bueno, estoy ahí, estoy viendo cómo el rayo de luz que saldría de la moneda que está aquí en el fondo de la piscina saldría por esta línea verde, llegaría hasta la superficie de la piscina e iría dirigido hacia mi ojo, que soy el que está observando. Pero nosotros siempre suponemos que la luz se propaga en línea recta, así que si yo hago una prolongación de esta línea verde que me llega a mí, pues tengo esta línea roja que se cruzaría con la vertical en ese punto. De tal manera que a mí me parecería que la moneda, en vez de estar aquí abajo, está aquí arriba, a esa altura. Es decir, a una profundidad B, C, desde la superficie. Toda la piscina eran 2,4 metros, pues ¿cuánto valdrá esto de aquí? ¿Cuál será esa profundidad aparente? Ya os digo que el dibujo está muy exagerado para que se vean bien los triángulos que se forman. Por cierto, lo de la aproximación de seno de alfa igual a tangente de alfa, podéis comprobarlo con la calculadora. Si metéis un ángulo pequeñito, un ángulo de 1 grado, seno de 1 grado, y metéis la tangente de 1 grado, veréis que se parecen muchísimo. De hecho, hasta casi 13 o 14 grados, pues una aproximación bastante buena, podéis comprobarlo. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues la ley de Snell lo que me dice es que el ángulo de incidencia y el de refracción están relacionados con esta expresión. 4/3, el índice de refracción del agua por el seno de I, tiene que ser igual a 1, índice de refracción del aire, por el seno de R. Vale, nos quedamos con esa expresión ahí que vamos a usar más adelante. Por otro lado, aquí nos vamos a fijar en dos triángulos. El triángulo primero en el que nos vamos a fijar es el triángulo BAD, es decir, voy desde B hasta A, desde A hasta D y desde D hasta B, ese triangulito que tengo ahí. Y este ángulo interno coincide con este ángulo de aquí, Y, es decir, este ángulo también es el ángulo I. Así que yo tendría que la tangente de este ángulo I será el cateto opuesto, que es la distancia D, el valor de la distancia entre B y A, que ahí le he llamado D, dividido por este otro cateto, es el que va desde B hasta D, es decir, BA partido por BD. BA es lo que he llamado D y BD es 2,4 metros, la profundidad de la piscina. Bien, pues eso es lo que tengo en el triángulo BAD. Ahora me voy a fijar en este otro triángulo, el BAC, un triángulo más pequeño. ¿De acuerdo? Y en ese triángulo, pues la tangente de este ángulo R, si os fijáis, este ángulo R, el de refracción, y este ángulo son iguales. Tengo dos líneas paralelas, una línea que las corta, así que R y R, ¿no? Pues la tangente de este ángulo es el cateto opuesto, BA partido por cateto contiguo, BC. O lo que es lo mismo, D partido por esta distancia que la voy a llamar X, que sería la altura aparente que estoy buscando, ¿no? Bien, pero si I y R son pequeños, en vez de en esta expresión poner seno, podría poner tangente, ¿no? Es decir, la ley de Snell para ángulos pequeños sería aproximadamente 4/3 de la tangente de I igual a 1, que ya no lo pongo, por la tangente de R, ¿no? ¿Y cuánto valía la tangente de I? D partido por 2,4. Así que 4/3 de D partido por 2,4 igual, y al otro lado tangente de R que hemos dicho que era D partido por X, D partido por X. D y D se me van, de hecho D no me interesa,
debería ser pequeña para que se cumpla esto de ángulos pequeños, ¿no? Es decir, mirar desde el borde. Eso es lo que quiere decir mirar desde el borde. Pues, cuanto más cerca del borde esté, más pequeño será R, más pequeño será I, mejor será la aproximación que estoy haciendo. Bueno, pues si I y R son pequeños, entonces esta aproximación de aquí de la ley de Snell valdría, ponemos esto de aquí, de I de S me van, y despejando X, que pasaría ahí multiplicando, el 2,4 y el 3 pasan ahí multiplicando, el 4 pasa dividiendo, me quedaría esto. Y esto cuando hago las operaciones es 1,8 metros. Es decir, esta distancia desde aquí hasta aquí sería 1,8 metros. Por eso os digo que el dibujo está muy exagerado. Realmente ese puntito, si estuviera hecho a escala, estaría por aquí, ¿vale? Bueno, pues este es el ejercicio número 12. Vamos ahora con el ejercicio número 13. El ejercicio número 13, pues un segundito que suba un poco esto. Bien, el ejercicio número 13 me dice que tenemos una esfera de cuarzo que tiene un índice de refracción de 1,53. Esta esfera es una esfera transparente, ¿verdad? Y bueno, pues dice que si incide un ángulo en esa esfera con un ángulo de 30 grados, ¿con qué ángulo va a salir este ángulo R', ¿verdad? Bien, pues tengo que aplicar primero la ley de Snell. Así que 1, porque estoy en el aire, por el seno de 30 será igual a 1,53 el índice de refracción del vidrio por el seno del ángulo R. Hago las operaciones pertinentes y me sale que R es 19,07 grados. Es decir, este angulito de aquí naturalmente es más pequeño que 30. Ahora necesitaría saber cuál es el angulito del ángulo de incidencia de la segunda refracción. Fijaos que esta línea amarilla y esa línea amarilla son líneas radiales, salen desde el centro de la circunferencia, y esto de distancia desde aquí hasta el borde de la circunferencia sería el radio, y esta distancia desde el centro de la circunferencia hasta ahí también sería el radio. Es decir, tengo un triángulo con dos lados iguales, eso es un triángulo isósceles. Y en un triángulo isósceles los ángulos interiores también, estos dos son iguales, ¿no? Este de arriba no, pero estos dos pequeños sí. Si son iguales significa que I' vale lo mismo que R. Pues I' vale lo mismo que R, I' vale 19,07. Y ya pasamos al último paso, que es calcular la refracción hacia el aire. Vuelvo a aplicar Snell, 1,53 índice de refracción del vidrio por el seno de I', seno de 19,07 es 1 por el seno de R. Y si os fijáis es lo mismo que teníamos aquí arriba, ¿verdad? O sea, es la misma expresión que teníamos aquí arriba, ahora la tenemos aquí abajo, con lo cual pues podemos ver que la única opción es que R' sea 30. De todas formas también lo podéis calcular, es decir, despejar de aquí R, el seno de R', que es un medio, y por lo tanto R' es 30. Así que sale con el mismo ángulo con el que entró. Y vamos con el siguiente ejercicio, ejercicio 14. El ejercicio 14 es un ejercicio en el que tenemos que estudiar la interferencia, ¿verdad? Tengo ese bonito triángulo que hay ahí marcado y bueno, pues voy a, con ese bonito triángulo, pues señalar algunas cositas. Por ejemplo, pues esta distancia desde A hasta C, pues tiene que ser, aplicando el teorema de Pitágoras, pues la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es 5 centímetros. Así que esta distancia es de 5 centímetros. Ese es mi triángulo. ¿Cuánto vale la diferencia de caminos si voy, porque los focos estaban en A, ¿verdad? Y en B, así que voy a ir por aquí
y por aquí. ¿Cuál es la diferencia de caminos? Si a esta distancia le llamo x2 y a esta x1, pues la diferencia es pues, 5 menos 4, ¿no? 5 menos 4, eso es 1 centímetro. Esa es la diferencia de caminos. Las condiciones de interferencia de ondas, pues eran estas. Para un máximo, la diferencia de caminos tenía que ser n veces la longitud de onda. Y para un mínimo tenía que ser un número impar de veces la mitad de la longitud de onda. Esas eran las condiciones. Bueno, pues, ¿cuánto vale la longitud de onda? Tendré que saberlo para poder resolver el problema. Bueno, me ha dicho que la velocidad es 10 centímetros por segundo, que la frecuencia es de 10 hercios. Pues la longitud de onda será la velocidad partido por la frecuencia, 10 centímetros por segundo dividido por 10 hercios. ¿Y eso cuánto es? Pues 1 centímetro. Si la longitud de onda es 1 centímetro y delta de x era 1, pues 1 es igual a 1 vez 1 centímetro, es decir, n vale 1. Es decir, tengo un máximo porque se está cumpliendo esta expresión delta de x, un número entero, una vez lambda. Así que si es un máximo de interferencia, en los máximos de interferencia la amplitud era el doble de la amplitud de las ondas que interferían. Como las ondas que interferían eran de 0,5 centímetros de amplitud, pues la amplitud de la onda resultante en ese punto de máxima interferencia pues es 1 centímetro. Esa sería la amplitud. Y ahora me dice, vale, pero ahora vamos a hacer el triángulo más chiquitito. Vamos a hacer todo la mitad. Pues si todo es la mitad, el lado este ahora será 1,5, ¿verdad? En vez de 3, este serán 2 en vez de 4 y este de aquí pues será la mitad de 5, 2,5. También lo podéis ver con el teorema de Pitágoras, 2 centímetros y medio. Ahora, ¿cuánto vale delta de x? Pues delta de x vale 2,5 menos 2, vale 0,5. Y como la longitud de onda seguía siendo 1 centímetro, pues 0,5 es igual a una vez 1 centímetro partido por 2, que es medio centímetro, es decir, n sería 0 en este caso, y bueno, pues sería una vez lambda medios, un número impar de veces lambda medios. Por lo tanto, aquí estaríamos en un mínimo en vez de en un máximo, es decir, estaríamos en este segundo caso, y la amplitud, por lo tanto, si estamos en un mínimo de interferencia, pues es 0, ¿no? Así que, pues ya tendríamos con eso resuelto el problema, el ejercicio. Qué amarilla se ha quedado la página. Bien, vamos con otro más. Ejercicio número 15. Tengo dos sondas que tienen esas ecuaciones que veis ahí. Están en unidades del sistema internacional y tienen que interferir. Y voy a calcular la ecuación de la onda estacionaria. Vale, pues para calcular la ecuación de la onda estacionaria, pues lo que tendré que hacer es sumar las dos ondas que me dan. Ahí me va a aparecer un seno más un seno y aquí os pongo la fórmula que habría que aplicar para sumar dos senos. Seno de A más seno de B, dos veces el seno de la semisuma, A más B partido por 2, por el coseno de la semidiferencia, A menos B partido por 2. Así que estas son las dos ondas que interfieren. Voy a llamar A a lo de la primera, lo de dentro del seno de la primera, B a lo de dentro del seno de la segunda, y cuando sume me va a quedar pues 6, que multiplica este seno más este seno, pero ese seno más ese seno es dos veces, así que 6 por 2, el seno de la semisuma. Si yo sumo esto y divido por 2, me queda 1500t, y 1500t dividido por 2, pues sería 3000t dividido por 2, que es 1500t. Y 250x menos 250x, pues es 0. Y 0 entre 2 sigue siendo 0. Así que el primer paréntesis es 1500t. Y el segundo paréntesis, pues es A menos B, ¿no? Partido por 2. 1500 menos 1500t menos 1500t, se me van 0. Y 250x menos 250x es 500x, que dividido por 2 es 250x. Así que esta que me ha quedado aquí, 6 por 2, 12 veces el seno de 1500t por el coseno de 250x, es la solución que me tiene que salir, que es justo la que tenéis
aquí arriba como posible solución. Bueno, pues ¿qué más? Me dice la amplitud de los nodos. Pues la amplitud de los nodos es cero, porque los nodos no vibran, ¿no? Así que si no vibran, pues no tienen ninguna amplitud. Siempre están en el mismo sitio. Si me hubieran preguntado la amplitud de los vientres, pues habrías dicho que es 12, ¿verdad? Pero no me ha preguntado eso, me ha preguntado la de los nodos. Distancia entre dos nodos o entre dos vientres consecutivos. Me dice entre dos vientres. Bueno, da igual. La distancia entre dos nodos consecutivos o entre dos vientres consecutivos, recordad que era lambda medios. Y entre un vientre y un nodo consecutivo será lambda cuartos. Ahora es entre dos vientres, pues es lambda medios. Así que, pues eso, lambda medios, ¿no? Pero tendré que decir lo que vale lambda. ¿Y cómo sé lo que vale lambda? Pues calculándolo, ¿no? Yo sé que lo que multiplica t es omega y lo que multiplica a x es k. Como lo que multiplica x es 250, pues k, que es 250, es pues 2pi partido por lambda, que es lo que vale k, ¿no? Despejando de aquí, pues lambda será pi partido por 125. ¿Y qué distancia hay entre dos vientres? Pues la mitad de lambda. Y la mitad de lambda, pues es pi partido por 125 partido por 2, que es pi partido por 250. Y eso es 0,0126 metros, que es 1,26 centímetros. Y con esto tendríamos hecho el ejercicio número 15. Y vamos a por el 16. Bien, el ejercicio 16 me habla de la longitud de una cuerda de guitarra. Me dice que es 75 centímetros. Bueno, pues aquí tengo esa cuerda de guitarra, la veis, que está vibrando. Desde aquí hasta aquí, 75 centímetros, 3/4 de metro. Me dice que la frecuencia fundamental es 440 hercios. La frecuencia fundamental era esta cuando tenía los dos nodos fijos, solamente los extremos de la cuerda y un único vientre. Luego, después de la fundamental, iríamos teniendo los armónicos y cada uno que subiéramos, pues nos aparecería un nodo más. El siguiente armónico tendría aquí un nodo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces me dice que la velocidad de propagación de las ondas es lo que queremos calcular. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues la frecuencia por la longitud de onda, pues es eso que me piden, ¿no? La frecuencia me la dan, pero no tengo la longitud de onda. ¿Cómo puedo calcular la longitud de onda? Pues muy facilito. Si esto es un nodo y esto es un nodo, la distancia entre dos nodos es lambda medios, ¿no? Y esa distancia entre los dos nodos es la longitud de la cuerda. Así que la longitud de la cuerda es lambda medios. Despejando lambda es dos veces la longitud de la cuerda, que es 1,5 metros. Así que ya tengo la longitud de onda. ¿Y la velocidad? Pues lambda por la frecuencia. 1,5 metros por 440 hercios, 660 metros por segundo. Ese sería el apartado A. ¿Y el apartado B? Pues el apartado B tendremos que leerlo primero a ver qué pide, porque si no, no vamos a poder resolverlo. Dice, si se acorta su longitud presionando en un punto, bueno, pues aquí tengo la cuerda, ¿verdad? Aquí abajo, y he presionado en un punto de tal forma que solo va a vibrar esta parte de la cuerda, la parte de la cuerda que está por aquí marcada, ¿no? Con este bonito color amarillo. Bien, esta es la parte de la cuerda que va a vibrar. Esto sería la parte que no vibra, ¿verdad? Bueno, pues me dice que cuánto medirá la longitud de la parte de la cuerda que vibra si ahora sabemos que la frecuencia fundamental es 660 hercios. Pues la frecuencia es 660 hercios. La velocidad de propagación no va a cambiar porque la velocidad de propagación, una cuerda, recordad que valía o que dependía de la densidad lineal de la cuerda, es decir, si era una cuerda que pesara mucho por metro o poco por metro,
y dependía también de la tensión de la cuerda, y no hemos cambiado ninguna de las dos cosas, así que la velocidad de propagación sigue siendo 660 metros por segundo. Pues esa velocidad de propagación será la longitud de onda por la frecuencia, despejando de ahí la longitud de onda es 1 metro. Pero hemos dicho antes que en el fundamental la longitud de onda partido por 2 es igual que la longitud de la cuerda, así que despejando de ahí, pues la longitud de la cuerda será 0,5 metros. Qué barbaridad he escrito yo ahí, un segundito que la corrijo. Quería poner que, un segundo, que lambda es 0,5 metros, no que lambda medios es 0,5 metros, que es lo que ponía, ¿verdad? Bueno, pues 0,5 metros, que son 50 centímetros de cuerda. Vamos a poner la R que falta ahí también. Así que, pues, eso, 50 centímetros de cuerda producen una frecuencia de 660 Hz y 75 producían una frecuencia de 440 Hz. Vamos con el siguiente ejercicio. Bueno, me dice dos ondas que tienen la misma amplitud y longitud de onda y luego ahí ponía un paréntesis, ¿verdad? Y ponía A igual a 20 centímetros. Pero en realidad, si me está hablando de la longitud de onda, no es A, es L, ¿no? La longitud de onda es lo que es 20 centímetros. Me dice, esas ondas se propagan en sentidos opuestos por una cuerda de 40 centímetros de longitud que está tensa, ¿no? Y que tiene los extremos fijos. Pues esta que he pintado yo aquí. Dice, establece los nodos de la onda estacionaria que se producen. Bueno, pues podemos hacerlo gráficamente, ¿no? ¿Cuánto vale la distancia entre dos nodos consecutivos? Pues la mitad de la longitud de onda, es decir, 10 centímetros. Pues eso hemos hecho, entre estos dos nodos 10 centímetros, entre estos dos nodos 10 centímetros, entre los siguientes dos nodos 10 centímetros también, ¿verdad? Así que eso, pues del primer nodo 10 centímetros, hasta el segundo nodo 10 centímetros más, ya estamos en 20, hasta el tercer nodo 10 centímetros más, hasta el siguiente 10 centímetros más. Bueno, pues ya está, se nos acabó la cuerda, ya no hay más. Si la cuerda fuera más larga podíamos seguir, pero es que la cuerda solo medía 40 centímetros. Así que, pues tendría entonces nodos en 0, en 10, en 20, en 30 y en 40 centímetros. También podríamos haber usado la expresión de los nodos en una cuerda con extremo fijo, ¿verdad? Es decir, si yo pongo un segundito a ver si veo dónde está la expresión de los nodos en la cuerda con extremo fijo, pues puedo ver que, recordad aquí, onda estacionaria con extremo fijo, pues los vientres y los nodos salían de esta manera. Los vientres salían en esta situación y los nodos salían en esta otra, cuando x era n por lambda medios. Bueno, pues eso es lo que tengo que buscar aquí, x igual a n por lambda medios. Entonces, ¿cuánto valdrá x? Pues cuando n sea 0, x será 0. Cuando n sea 1, pues x será 1 por lambda medios. Por lambda medios será 10, pues 1 por 10, 10. Cuando n sea 2, 2 por lambda medios, pues 20. 3 por lambda medios, 30. 4 por lambda medios, 40. 5 por lambda medios, 50. 6 por lambda medios, 60. ¿Cuál es el problema? Pues que la cuerda solo mide 40 centímetros, así que por mucho que yo insista, pues no voy a poder poner más nodos, ¿no? Porque la cuerda solo llega desde aquí, 0 hasta aquí, 40, ¿vale? Así que con N5 pues ya no me vale, porque se acaba la cuerda. Bueno, pues nada, vamos a por otro. Bueno,
En este caso tengo una cuerda que vibra de acuerdo con la ecuación que tengo aquí marcada, ¿verdad? Igual a 5 por el seno de pi x partido 3 coseno de 40 pi partido por t. Fijaos que estamos en una expresión de la forma de la ecuación estacionaria con un extremo fijo, ¿no? Fijaos en cómo queda eso. 2a por el seno de kx coseno de omega t. 2a, que será 5, por el seno de kx, donde k es pi tercios, coseno de omega t. Es decir, es esta forma. La ecuación de onda estacionaria con extremo fijo. Es decir, aquí los nodos están, como hemos visto antes, en un número entero de lambda medios. Esto es importante para resolver el último apartado del problema. Ahora lo comentamos. Bien, lo primero es que, recordad que en la expresión ponía que esto de aquí era 2a, ¿no? 2 veces la amplitud de las ondas que interferían. Así que, como a' es 5 y es 2 veces la amplitud de las ondas que interfieren, pues esto sería la amplitud de esas ondas 5 entre 2, que es 2,5 centímetros. Por otro lado, lo que multiplica x, pi tercios, pues es k. Como k también es 2pi partido por lambda, pues lambda despejando de aquí es 6 centímetros. Lo que multiplica el tiempo es omega, 40pi. Como eso también es 2pi por f, por la frecuencia, pues me queda que la frecuencia pues sería 20 hercios. Y la velocidad de propagación será la longitud de onda por la frecuencia 6 por 20, 120 centímetros por segundo, que es 1,20 metros por segundo. Así que, pues eso sería la solución al primer apartado del ejercicio. Nos vamos a mover con una amplitud de con una velocidad de 1,20 metros por segundo y la amplitud de las ondas que interfieren es 2,5 centímetros. Luego me dice que cuál es la distancia entre nodos. Se supone que se refiere a nodos consecutivos, porque si no hay infinitas distancias posibles. Entre dos nodos consecutivos la distancia es la mitad de la longitud de onda, 6 entre 2 pues es 3 centímetros, o sea, la distancia entre dos nodos consecutivos. Y por fin me pide la velocidad de una partícula de la cuerda cuando x sea 1,5 centímetros y el tiempo sea 1,25 segundos. Y para eso pues tengo que calcular la velocidad, que es la derivada de la función que hemos marcado ahí arriba en amarillo. La derivada de esta función, uy, qué grande se ha puesto esto, sería la derivada, recordad que 5 y el seno no son funciones del tiempo, se quedan como están, y entonces tendré que derivar el coseno de 40pi por t, ¿no? Entonces el 40pi sale fuera, que multiplicaría el 5, lo tengo aquí, 5 por 40pi, y me quedaría la derivada del coseno, que es menos el seno, pues un menos por aquí y un seno de 40pi, por el tiempo que es 1,25 segundos. Bien. ¿Cuánto vale esto? Pues 5 por 40 es 200, ¿verdad? Aquí me falta un menos, pero a ser posible un menos en un bonito color azul, para que se vea, ¿vale? Entonces ya tengo ahí un bonito color azul para poner el menos, y entonces sería menos 5 por 40 menos 200pi por el seno de pi por 1,5 partido por 3, pero esto es pi medios y el seno de pi medios vale 1, ¿no? Así que 1. Es decir, estamos en un vientre, fijaos. También lo podríamos haber visto de lo que hemos dicho antes, ¿no? ¿Dónde están los nodos de esta onda? Pues están en n veces lambda medios, es decir, en 0, en 3, en 6, en 9, en 12, etcétera, etcétera. ¿Y dónde están los vientres? Justo en la mitad de los nodos, ¿no? Entre 0 y 3, pues en 1,5, en 4,5, en 7,5. Bueno, pues en 1,5 tengo un vientre. No es relevante para resolver el problema, pero como curiosidad, por eso sale esto 1, porque estamos en un vientre. Y me quedaría por el seno de 40pi por 1,25, es el factor del tiempo, ¿no? El factor temporal. Y ese factor, pues cuando llevo esta multiplicación me queda el seno de 50pi. Y 50pi es
pues que estoy en el origen, en la circunferencia, ¿no? Es decir, si esta es mi circunferencia, pues esto es 0, esto es 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, si seguís así llegáis a 50pi. Así que estoy aquí. ¿Y cuánto vale entonces el seno de este ángulo de 50pi, que es igual que el seno de 0? Pues vale 0, así que la velocidad en ese punto pues es 0 metros por segundo. Y vamos con el último y el más largo, al menos en enunciado, de todos los que teníamos por ahí, ¿no? Me dice, para determinar la velocidad del sonido en gases se puede utilizar el método de Kuhn. Tenemos un tubo de vidrio, este de aquí, que tiene más o menos 1 metro de longitud, tiene 3 centímetros de diámetro interior, y ahí ponemos serrín, corcho en polvo, arena muy fina, algo que se pueda mover con las vibraciones del sonido. La arena lo mismo es demasiado densa, mejor cosas que pesen menos como el serrín o ese corcho en polvo, ¿verdad? Ahí me emocionó yo y he puesto ya cualquier cosa. Pero no, tienen que ser cosas ligeritas, cosas poco densas. Vale, pues en un extremo tengo un altavoz que puedo conectarlo a un generador de funciones, es decir, yo al otro lado del altavoz pues tengo un aparatito que me permite regular la frecuencia de la vibración, ¿verdad? Y entonces pues yo voy a poder poner aquí pues cualquier sonido de frecuencia conocida. Esas vibraciones que se producen en el altavoz se transmiten por el tubo, llegan a esta pared, y cuando llegan a esta pared rebota y ya tenemos la onda estacionaria. Y entonces aquí dentro se van a formar pues nodos y vientres. En los vientres y en las zonas cercanas a los vientres las partículas están continuamente vibrando. Es decir, las partículas que están aquí están vibrando y no se quedan quietas. Entonces, ¿qué va pasando? Pues que las partículas que inicialmente estaban distribuidas uniformemente, pues poco a poco se van quedando en los sitios tranquilos. Ahí es donde tengo un nodo, ahí las partículas no vibran. La partícula que llega ahí ya no se mueve. Mientras que la que está aquí se está moviendo y acaba llegando ¿dónde? Pues ahí, al pico del montón. Y estarían todas aquí amontonadas en una línea si no fuera porque la gravedad tira de ellas hacia abajo y por eso se forman estos pequeños conitos, ¿verdad? Así que ahí tengo un nodo, aquí tengo otro nodo, aquí tengo otro nodo, aquí tengo otro nodo, y midiendo la distancia entre dos picorotas de estas consecutivas, pues puedo calcular la longitud de onda. Porque esta distancia es la mitad de la longitud de onda, distancia entre dos nodos consecutivos, la mitad de la longitud de onda. Pues la mitad de la longitud de onda me dice que son 2,4 centímetros. Y me pide que calcule la velocidad de propagación del sonido en el dióxido de carbono con el que hemos llenado este tubo. Aquí tú puedes meter cualquier gas y puedes determinar la velocidad con la que se propaga el sonido en distintos gases. Simplemente cambiando el gas que metes en el tubo, pues puedes ir calculando esas velocidades. Vale, pues en este caso me dicen que la frecuencia era de 5660 Hz, que la longitud de onda es, o mejor dicho, la distancia entre nodos es 2,4. Pues si la distancia entre nodos es 2,4, pues lambda será 2 por 2,4, pues 4,8, ¿no? 4,8 centímetros. ¿Y con qué velocidad se propaga el sonido en ese CO2, en ese dióxido de carbono? Pues con su longitud de onda 4,8 por la frecuencia 5660 Hz, que son 27.168 centímetros por segundo, que son 271,7, vamos a redondear un poquito, metros por segundo, es decir, se propaga un poquito más lentamente que en el aire. Y este es el último ejercicio, así que, pues, por hoy esto es todo.